Buenos días mis queridos hermanos y hermanas, ya estamos a jueves 11 de marzo. La palabra del día de hoy es muy especial como todos los días y quisiera pedirle que en un momentito de oración le pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para poder entender esta palabra de Dios bendita. Y más que para poderla entender, para poderla hacer vida en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, actualizarla al día de hoy, para poder tener esa gracia que tiene, esa vida implícita que está en la palabra, para que nos haga verdaderamente reflejar la gracia, la misericordia, el amor de Dios, el perdón en nuestros corazones. Se lo pido al Señor como todos los días, invocando el acompañamiento y la bendición de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María y de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías y dice la palabra de Dios: esta fue la orden que les di: obedézcanme, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien. Pero no escucharon, no prestaron oído, seguían sus propios planes, la maldad de su corazón endurecido, dándome la espalda y no la cara. Desde que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon, ni prestaron oídos. Se pusieron tercos y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este sermón, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás: esta es la gente que no obedeció al Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, arrancada de su boca. Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano, que es el profeta Jeremías hablándole, después de recibir la voz de Dios que lo envía, nuevamente a hablarles al pueblo, nuevamente a hablarles de Dios, a decirles: vuélvanse a Dios, vuélvanse al Señor. Pero dice la palabra de Dios que no prestaron oído. Lo principal era eso. El pueblo estaba volcado en hacer sacrificios. Decía que el pueblo seguía haciendo sacrificios. Tenían al templo. Los primeros 7 capítulos del libro de Levítico eran eso. La exigencia, la dirección para hacer sacrificios. Pero Dios ya se había cansado de eso. Dios lo que quería eran los corazones de ellos, que le prestaran oído, que escucharan su voz. ¿Para qué? Para poder caminar en sus caminos. Y mire lo que dice Dios, le manda a decir: la maldad de su corazón endurecido, dándome la espalda y no la cara. Dios quería la honestidad, Dios quería la sinceridad de ellos, de verlo de frente. Y les enviaba profetas y no le escuchaban, les enviaban mensajes, no los oían, les enviaban enviados, valga la redundancia, pero ellos no quisieron escuchar. Y dice al final: no quisieron escarmentar, no obedecieron a Dios. La sinceridad se ha perdido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios. Mire qué palabra más tremenda. Pero era el pueblo que estaba con el corazón endurecido y no quiso arrepentirse, no quería volverse a Dios. Y en el Evangelio, en el capítulo 11 de San Lucas, dice la escritura: estaba echando un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, habló el mudo y la multitud se admiró. Pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios.
Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: un reino dividido internamente va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está dividido internamente, ¿cómo se mantendrá su reino? ¿Por qué ustedes dicen que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú? Si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ellos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mientras un hombre fuerte y armado guarda su casa, todo lo que posee está seguro. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Fíjese que nuevamente los religiosos del tiempo del Señor no creen en Él, endurecen su corazón. Ya el profeta Jeremías está diciendo: escuchen mi voz, oigan, les he enviado profeta, les he dicho. Es un reflejo, es como ver en un espejo lo que aquel pueblo anteriormente, en el tiempo de Jeremías, hizo con los profetas. No digamos con el dedo de Dios, que dice: si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo, con la presencia misma de Dios, es que Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está aquí. Y no quisieron ver, dudaron de Él, tenían celos de Él, porque dice que la multitud se admiró. Cuando la multitud se admiró de haber sanado al mudo, le tiraron esa pedrada. Lo hace con el poder del demonio. Y Él mismo les dice: ¿cómo expulsan ustedes? Porque los fariseos, y no solo los fariseos, los religiosos del tiempo del Señor, tenían también una autoridad que era dada por Dios para hacer exorcismos también. No tenían, por supuesto, el poder y la presencia misma del Dios verdadero que tenía el propio Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pero por eso les pregunta: entonces, si ustedes lo expulsan con el poder que ha sido dado por Dios a ustedes, entonces, si creen en eso, ¿por qué no creen que es Dios mismo? Pero les dice: ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso dice: ellos los juzgarán a ustedes. ¿Quiénes? Los mismos demonios los juzgarán por su maldad, porque están en el mismo terreno, del mismo campo, en contra de Dios. Y por eso Él termina diciendo: el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, el llamado al final dice, invita a un seguimiento radical. ¿Están conmigo o están contra mí? Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Ese es el llamado que el Señor nos hace, de estar en contra totalmente del mal. Estar no a espaldas de Dios como los primeros, sino de cara a Dios, espaldas al pecado. Es la invitación. Es lo que el Señor nos propone aquí. Por eso dice: si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. Es decir, aquí viene alguien más fuerte que Satanás, por supuesto, que mi Padre Dios lo reprenda. Viene la misma presencia de Dios vivo y verdadero. El que no recoge conmigo desparrama. Pongámonos, no quiero juzgar a ninguno, pongámonos, más bien es una invitación también, porque a mí me la hace el Señor. Yo primero, pongámonos del lado del Señor. El reino de Dios nos visita, el reino de Dios está en medio de nosotros. Hagámoslo nuestro, acojámoslo, traigámoslo a nuestro hogar, traigámoslo a nuestro corazón, traigámoslo entre nosotros, entre nuestros hijos, nuestra familia. Porque si estamos con el lado del Señor, no desparramemos, acojamos, agarremos, hagamos comunidad, hagamos, empezando en nuestra propia casa, hagamos en nosotros mismos, acojamos la palabra de Dios, pongamos oídos a la palabra de Dios, como no hicieron los primeros
seguidores del Señor en tiempo de Jeremías, la invitación vuelve a nosotros otra vez. Escúchenme, óiganme, para que caminen el camino que yo les enseño, que yo les señalo, que lo podamos hacer con la fuerza del poder del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de la Escritura, con la ayuda de María Santísima, de los santos, con la fuerza del Espíritu Santo. Y como todos los días, confíenos sus necesidades aquí a la comunidad Sal de la Tierra, que nosotros intercederemos por usted para que reciba lo que más esté necesitando conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga y que tenga un excelente jueves en este día bendecido para usted y toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.